Seguramente, si te preguntan qué es un ácido o una base, te cuesta trabajo definirlo. Sin embargo, estoy segura que has tenido contacto con ellos. Como puedes ver, en la vida cotidiana están presentes, desde lo que comes o aquellas sustancias que te sirven para limpiar o para satisfacer alguna necesidad. Están presentes estos compuestos. Ácidos como por ejemplo las frutas ácidas o cítricas y básicas como la yema del huevo o los productos de limpieza. Estos ácidos o bases, en realidad, ¿qué son? Bueno, existen tres teorías que tratan de explicar lo que es un ácido y lo que es una base. La teoría de Arrhenius dice que un ácido es aquel que al disolverse se disocia en protones, es decir, va a separarse en H positivas más la otra parte negativa. Por ejemplo, si hablamos del ácido clorhídrico, tendríamos que es H positiva más el cloro negativo. Por otra parte, si hablamos de bases, Arrhenius dice que al disolverse se disocian en hidroxilos o también llamados oxidrilos. Estos son los OH negativos. Si tenemos al hidróxido de sodio, se va a disociar en sodio positivo más OH negativo. Bien, esta es una de las teorías que al principio se establecieron. Sin embargo, esta teoría tiene sus limitaciones porque no se podría aplicar a sustancias neutras en soluciones acuosas y por lo tanto no era capaz de explicar tampoco el comportamiento de las bases. Bueno, por otra parte está la teoría de Bronsted and Lowry. Estos señores establecieron que un ácido es aquella sustancia que cede protones, es decir, cede hidrógenos positivos, mientras que una base es aquella que capta protones. Y a esta relación entre el que cede y el que gana se le conoce como un par de ácido-base conjugados. Es decir, cada ácido tiene su base conjugada y cada base tiene su ácido conjugado. La tercera teoría, la teoría de Lewis, dice que un ácido es aquella sustancia que va a aceptar un par de electrones. No dice que sea hidrógeno, dice aquella sustancia. Y eso es muy importante porque cuando se habla en bioquímica de otro tipo de reacciones que no son las inorgánicas, se puede o se requiere trabajar con sustancias o estructuras que acepten par de electrones, y esas son estructuras ácidas. Por otra parte, las bases, de acuerdo a la teoría de Lewis, son aquellas que son capaces de donar un par de electrones. Bien, esas teorías nos han permitido tener un poquito más claro lo que es un ácido y una base y cuál es su comportamiento. Por otro lado, hay fuerzas que hacen que estas sustancias llamadas ácidas o llamadas básicas se disocien, es decir, se separen. Hay ácidos fuertes y ácidos débiles, hay bases fuertes y bases débiles. Y en función de eso es cómo se van a disociar. Y esto es muy importante porque a la hora de realizar los cálculos del pH se requiere saber si es fuerte o débil para saber cómo se está disociando y cuál es la concentración con la que tengo que trabajar. Eso se los voy a mostrar un poquito más adelante. Bueno, ácidos fuertes, aquí tenemos algunos ejemplos, y de bases fuertes, pues son todos los hidróxidos. Ahora, los débiles, ¿cómo los voy a caracterizar? Bueno, hay cosas que tengo que saber mediante una constante
cuyo resultado es la relación entre los productos y los reactivos. Y esto es el caso del agua. El agua tiene la peculiaridad de comportarse tanto como ácido como base y por lo tanto nos permitió sacar una constante que es la Kw y que a partir de esa Kw se trabaja lo que se conoce como potencial de hidrógeno o pH. Bien, hablando del pH, pues esta es la medida de acidez de una sustancia y para eso tenemos tres fórmulas. Primero, la que nos dice que el potencial de hidrógeno es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno. Mientras que el potencial del oxidrilo o el potencial OH es menos el logaritmo de la concentración de los OH de la disolución. Y obviamente la suma de estos dos corresponde a 14, que es la escala de pH que se maneja, que sale en función del Kw, que es 10 a la menos 14. Aquí no se ve completamente, pero es 10 a la menos 14. Bien, una vez que ya establecimos que hay diferentes teorías, en realidad, ¿cómo podemos definir entonces a los ácidos? ¿Qué son? Bueno, para empezar, la palabra ácido se deriva del latín acere, que significa agrio. Y por favor, aunque hay algunos ácidos que sí los podemos consumir porque están en los alimentos, no ponernos a probar nada para ver si es ácido o es básico. Otra forma que tenemos de decir que es un ácido es que son aquellos compuestos que liberan hidrógeno cuando se disuelven en agua. Es lo que yo les decía. Estos son los que se liberan. Y otra manera también de poder decir que son los ácidos son aquellos hidrógenos que se liberan como iones positivos o como protones con una carga positiva. Esto es lo que nos va a caracterizar a la mayoría de los ácidos. De hecho, cuando hablamos de que los ácidos tienen hidrógeno siempre en su fórmula. Bien, ¿qué propiedades tienen los ácidos? Pues tienen sabor agrio, cambian el papel tornasol, lo cambian de azul a rosado, son corrosivos, o sea, queman, si deterioran nuestra piel. Si los hago reaccionar con un carbonato, ya sea de sodio, de potasio o cualquier otro, van a producir dióxido de carbono. Eso también ya lo han experimentado ustedes. Lo hicieron con vinagre, que es un ácido débil. Pero sí tienen que tener claro que hay ácidos fuertes y que estos ácidos fuertes queman los tejidos. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con ellos y que hay que tener mucho cuidado cuando los ácidos se mezclan con agua. Una cuestión que es muy importante recordar es que a los ácidos no se les agrega agua porque puede ser muy explosivo. Bueno, otra característica es que estos conducen la electricidad cuando están disueltos, obvio, porque se forman iones, y reaccionan con bases para formar sal y agua, a lo que le podemos denominar neutralización. Bien, por otra parte, ¿qué son las bases? Bueno, pues entonces son aquellas que cuando se unen un catión y un anión, se liberan iones hidroxilos u oxidrilos, es decir, aniones, es OH negativo. También se les puede considerar como disociación iónica. Esto es cuando están en disolución acuosa. O también se les conoce como aceptores de protones. Recuerden, todo esto tiene que ver con las teorías que discutimos anteriormente. ¿Y cuáles son las propiedades de las bases? Pues son astringentes. Si es como cuando comen un plátano verde y sienten que la lengua como que se encoge, eso es astringente. Y son cáusticas, estas tienden a quemar, a lesionar, y se dice que tienen un sabor amargo. Obviamente, la misma recomendación, no probar. Son de un pH mayor de 7, obviamente los ácidos tienen un pH menor de 7, 7 es neutro. Si vamos hacia abajo, hacia el 0, estamos hablando de que son sustancias ácidas, y si vamos
hacia arriba estamos hablando de sustancias básicas, hacia el 14. Bien, estas bases pueden quemar también porque son corrosivas, pueden conducir la electricidad cuando están disueltas en el agua, también porque forman iones, reaccionan con, perdón, aquí estos reaccionan con los ácidos para formar sal y agua, que es el mismo concepto de neutralización, y a altas temperaturas se desintegran. Además son untuosas al tacto, tienen una consistencia así como babosa, a eso se refiere. Bueno, en función de estas dos cosas que ya hablamos, que son los ácidos y que son las bases, y hablamos de la medida de la acidez, y hablamos de estas fórmulas, entonces podemos determinar o hablar de qué es el potencial hidrógeno, el pH que todo el mundo conoce o que todo el mundo menciona. Bueno, el potencial hidrógeno es la concentración de iones hidrógenos en una disolución. Así es. ¿Cuántos H positivos están presentes o en alguna de sus versiones? La parte positiva. Bueno, se utiliza una escala numérica que va del 0 al 14, como les había dicho. El 0 ácido que existe, mientras que el 14 es lo más básico, contando con el 7 como neutro. Bien, este potencial hidrógeno se expresa con las fórmulas anteriormente mencionadas. Estamos hablando de el pH, que es el menos logaritmo del potencial de la concentración del hidrógeno, y el pOH es el menos logaritmo de la concentración de los OHs. Y que la suma de los dos, pues, nos debe de dar 14. Bueno, ejemplos de sustancias con diferentes pHs. Podemos hablar del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es uno de los ácidos más corrosivos que existen. No se debe de tocar con las manos. Las propias disoluciones son muy, muy ácidas. El ácido muriático que ustedes utilizan para el baño, para limpiar el baño, es ácido clorhídrico diluido, y a pesar de que está diluido, pues es bastante corrosivo. El ácido de una batería, también pueden ver, debe ser aquí, está entre 0 y 1, su pH. El ácido gástrico, o sea, el que tenemos en el estómago, es un pH muy, muy, muy bajo, que es de 1.5. Los limones, el vinagre, varían entre 2.6, 3, dependiendo de la especie de limón o la concentración del vinagre, va a poder variar un poquito su pH. Esos dichosos refrescos de cola que tanto les fascina, pues están alrededor de un pH de 3. Y quiere decir que por eso luego les da gastritis, entre otras cosas. El café no se escapa, también tiene un pH de 5. La leche más o menos se acerca a lo neutro, pero el problema con la leche es que tiende a fermentar y eso trae otras complicaciones, así que no digan que es muy buena para curar la gastritis. Obviamente el agua es neutra, el agua pura estamos hablando que es neutra, la sangre ya se va un poco más a lo básico, el agua de mar también está alrededor entre 7 y 8, los jabones con los que nos lavamos las manos están entre 9 y 10, la lejía, yo desconozco exactamente a qué se refieran con esto de lejía, debe ser algún producto de limpieza, este, está en un pH de 13, y el hidróxido de sodio 1 molar, que tiene una concentración que tiene un pH de 14, o sea, también es muy corrosiva. Cualquiera de los extremos es malo. Estos queman y estos queman. Entonces hay que tener cuidado a la hora de utilizarlos. Hay productos de limpieza que probablemente queden en este rango. Bien, para hacer algunos cálculos del pH hay diferentes maneras, hay diferentes situaciones. Nosotros vamos a ver cuándo está la disolución
en disolución acuosa, o sea, acabo de disolver este ácido en agua. Y puedo calcular tanto pH como pOH. Bueno, el primer ejemplo dice que vamos a calcular el pH y el pOH de una solución o disolución de ácido nítrico que tiene una molaridad de 0.035. Bien, primero que tengo que saber ¿es un ácido fuerte o es un ácido débil? La mayoría de los ácidos orgánicos son débiles. El ácido nítrico es un ácido inorgánico. La mayoría de los inorgánicos son fuertes. Bueno, entonces aquí podemos ver que es un ácido, tiene el hidrógeno, que cuando lo disuelvo en agua, hago la disolución acuosa, se separa en estos dos componentes. Esta parte es la concentración que voy a utilizar. Pero como este se disocia de esta manera y están uno a uno, quiere decir que la concentración de la disolución es la misma que la concentración de la parte positiva. Entonces, lo único que hago es sustituir, aquí puede ser el hidrógeno como tal, o puede ser este ion, lo sustituyo, hago la operación en la calculadora y me dice que el pH de esta disolución es 1.46. Por diferencia, obtengo el pOH y me dice que es de 12.54. Otro ejemplo también es con otro ácido, es otro ácido fuerte, el ácido sulfúrico. Solamente tiene una pequeña variante. Cuando se hace la ecuación balanceada, se requieren 2 moléculas de agua. Y por lo tanto, aquí nos quedan 2 del catión, la parte positiva. Quiere decir que yo no voy a utilizar esta concentración para resolver el problema, sino el doble, es decir, lo tengo que multiplicar y lo que me dé es lo que voy a sustituir aquí para obtener el pH. Por lo tanto, el pH de esta disolución de ácido sulfúrico 0.1 molar es de 0.7. Diferencia, encuentro que el pOH es de 13.3. Existen otras maneras, nos pueden dar la cantidad de sustancia presente en una disolución y de ahí pedirnos el pH, nos pueden dar mezclas, infinidad, hay muchas formas de determinar el pH de las diferentes mezclas que existen. También existe la posibilidad de determinar el pH a través de un potenciómetro, que es un aparato que mide la cantidad de hidrógenos presentes disueltos en esta disolución, el cual se tiene que calibrar con unas sustancias que se llaman buffers y nos dice directamente cuál es el pH. Existen otras que son el papel indicador universal para pH, que es una escala de colores que va desde los amarillos hasta rojos y azules. Si lo recuerdan, hemos utilizado estas tiras para determinar el pH de ciertas disoluciones. Más adelante les mostraré algunos ejemplos. Bien, otros conceptos importantes que tenemos que añadir a esta presentación es ¿qué es un anfótero? Un anfótero es aquella sustancia que puede actuar tanto como ácido o como base. Tiene esa capacidad. Otro concepto es solución amortiguadora, que es lo que yo les comentaba. También se les conoce como el nombre de buffer. Estas sustancias son capaces de mantener constante su pH cuando se le agregan pequeñas cantidades de ácidos o bases y por lo tanto me sirven a mí para calibrar el potenciómetro, porque me van a dar siempre los mismos valores. Si yo tengo un buffer en 7, yo tengo la capacidad de poner a ese calibrador y ajustarlo a 7. Si mi buffer es de 3, hago exactamente lo mismo. Y esto me garantiza a mí que cuando mida
el pH de mi sustancia, voy a obtener la sustancia correcta. Bien, el último concepto es neutralización. Ya habíamos visto que se neutralizan los ácidos con las bases. Pues bien, es esto, la combinación de cationes y de aniones para formar moléculas de agua. Si yo tengo hidrógeno positivo y OH negativo, se juntan y se forma agua y la sustancia queda neutra. Y esto me sirve mucho porque si yo tengo una situación en donde hay un derrame de ácidos, necesito una base para neutralizarla. Claro, hay que saber primero cómo hacerlo y con qué sustancia adecuada hacerlo, pero sí el proceso de neutralización es lo que me va a ayudar a mí a detener el aspecto corrosivo de un ácido o de una base. Bien, eso es todo. Seguimos en la próxima.